buenas tardes. Volvemos otra vez a retomar el ciclo de los escenarios geopolíticos en el 2021 y lo hacemos con una sesión que la hemos cogido, si me apuran ustedes, un poco pues por la coyuntura de que va a desaparecer una persona tan significativa como Angela Merkel del panorama internacional. Nosotros, evidentemente, y todos ustedes habrán estado leyendo estos días multitud de informaciones sobre Alemania, sobre las expectativas electorales, sobre la propia figura de Angela Merkel, que es una figura tremendamente relevante y tremendamente interesante, pero el Club de Roma no se queda en personas o no se queda en territorios como Alemania, por muy importante que sea esta cuarta economía mundial. Pero también lo que pasa es que creemos que Alemania juega un papel muy relevante en las perspectivas de la Unión Europea. Y esto tiene una importancia creciente en el tema del desarrollo humano porque la Unión Europea es quizá el único asidero que queda más patente si pensamos en un mundo de derechos y en un mundo de solidaridades como es las políticas sociales de la Unión Europea y el gasto social de la Unión Europea, que como saben ustedes es altísimo comparado con la proporción de población que somos respecto al resto del mundo. Pero en ese contexto, nosotros habíamos pensado en esta sesión mucho antes de que empezaran a pasar una serie de situaciones que nos han desbordado. Una de ellas es, por supuesto, la situación de la salida de Afganistán. Salida de Afganistán que ha venido a demostrar los fiascos de pensar que se pueden exportar nociones y modos de vida democrática a cualquier país, en cualquier situación, sin crear condiciones y sin que lo asuman los propios pobladores de un territorio. Y también hemos vivido y estamos viviendo esta tarde una situación extraña donde nosotros podemos hacer elucubraciones geopolíticas, pero la naturaleza nos recuerda lo frágiles que somos. Se lo recordó Alemania hace 2 meses en las inundaciones de julio, donde las inundaciones en Renania-Westfalia y en Renania-Palatinado pusieron de manifiesto las dificultades que a veces hay para controlar a la naturaleza y las dificultades de no haber previsto determinadas cosas que vamos aprendiendo a organizarlas, pero tarde. Y hoy estamos viviendo la situación del volcán de La Palma, que nos tiene sobrecogidos porque hay montones de conciudadanos que van a perder sus casas. Nosotros teníamos previsto empezar las actividades del Grupo Canario del Capítulo Español del Club de Roma la semana que viene, con una sesión sobre la sostenibilidad en las islas, y lo hemos suspendido, primero por solidaridad con estas personas, estos ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de un volcán, y también porque creo que merece la pena no introducir debates de esta naturaleza pensando a largo plazo, cuando en el corto plazo nos está demostrando la fragilidad que tenemos. Aunque también es cierto que es muy de agradecer el haber visto cómo los vulcanólogos, como los señores que están mirando las pantallas y atendiendo a los temblores de la Tierra, han sido capaces de predecir con bastante precisión por dónde iba a explotar el volcán y por dónde, de alguna manera, se podía prever que fueran a surgir estos temas. Es algo que nos puede enorgullecer, como también el hecho de que hayan podido organizarse bien los temas para que no haya pérdidas humanas, por lo menos hasta ahora, y que esto continúe así. Retomaremos las actividades en unos 15-20 días, cuando la situación de alguna manera se vaya normalizando, y evidentemente solo trasladar desde aquí la solidaridad con ellos en este momento tan delicado. Sin más, yo decirles que nosotros como capítulo tenemos para este fin de año y en colaboración con el Global alguna serie de sesiones para completar esos escenarios geopolíticos en el 2021. Y en esos escenarios está claro que tenemos que hablar de China, porque China está muy callada, ha estado muy callada en el tema de Afganistán, está muy callada viendo las cosas, pero están pasando cosas en China que nos apuntan hacia dónde puede ir un mundo cada vez más tecnologizado, pero donde las aplicaciones de la tecnología para el control de los ciudadanos se va a mostrar cada vez más eficiente. Eso, si ustedes han tenido ocasión de ojear las memorias de Albert Speer, el arquitecto de Hitler,
En sus memorias, en la parte final, recordaba que Hitler y el régimen nazi había conseguido empezar a aplicar tecnologías y técnicas de control ciudadano que él decía que a medida que fuera evolucionando serían cada vez mayores. Y ahora cuando vemos algunas de las cosas que oímos de China sobre el control, pues no sé, de acceso a los videojuegos por los menores o algunos temas de inteligencia artificial, la verdad es que es para ver, para pensar que a lo mejor nuestros avances tecnológicos pueden conducir a situaciones donde las libertades y las capacidades de las personas individualmente se van a ver constreñidas por mecanismos globales. Y finalmente quisiéramos hablar del Mediterráneo, pero también de los bienes globales en un momento donde el multilateralismo, y de hecho hay un artículo muy brillante de Cristina Manzano de hace 4 semanas del País sobre ese tema, me recordaba lo poco que pintan Naciones Unidas cuando aparece un conflicto como el de Afganistán y se cierra como se ha cerrado. Tenemos que hablar también del Mediterráneo y con esto completaríamos las sesiones de este año. Junto a ello habrán visto que estamos haciendo un ciclo sobre pobreza, un ciclo sobre educación que vamos a inaugurar el jueves y un ciclo sobre envejecimiento. Y quisiéramos entrar en hacer algunas sesiones sobre este debate que se ha abierto sobre qué quiere ser la Unión Europea de mayor. No sabemos todavía cómo organizarlo, pero si lo organizamos seguramente provocaríamos que hubiera algunas mesas redondas en las cuales ustedes pudieran opinar y darnos sus sugerencias. El capítulo no aspira a marcar líneas, pero sí a abrir un debate sobre un tema interesantísimo de qué puede ser la Unión Europea en esta conferencia que se ha abierto ahora y que tantas controversias ha tenido, pero que creemos que sí nos permitiría saber qué queremos ser y sobre todo a lo mejor enterarnos de dónde puede acabar esa autonomía estratégica de la que todos hablamos, pero que nadie sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y finalmente quisiéramos hablar también de un modelo nuevo, que es el modelo de los Bitcoin y de las criptomonedas, y de qué papel pueden jugar en las finanzas del futuro y sobre todo hacia dónde pueden ir países como El Salvador que se han aventurado a esa sede de usar esto. Y nada más, estamos a sus sugerencias y yo le paso la palabra a Juan, agradecerle tanto a Juan Bob, que es corresponsal de EFE en Alemania, como a Ana Carvajosa, que ha escrito un libro excelente sobre Angela Merkel, Crónica de una era, a Aurora Mínguez, que es periodista de Radio Nacional de España y ha sido corresponsal en Alemania, y a Pilar Requena, autora de un libro, Alemania, la potencia reticente. Una potencia que, si han seguido ustedes los debates y las crónicas sobre la campaña electoral, se habrán sorprendido de que no solo es una potencia reticente, es una potencia discreta y una potencia demasiado ensimismada. Porque es sorprendente que una potencia económica como es Alemania, con esa proyección en los mercados globales, sin embargo, a veces adopte posiciones de indiferencia por parte de sus ciudadanos respecto a todo el convulso mundo en el que estamos. Un mundo donde no podemos predecir que vayamos a tener un multilateralismo continuado y donde hoy acabo de leer una cosa que ha mandado el Instituto Elcano, que ustedes seguramente habrán visto, sobre la globalización regionalizada. Y a lo mejor es que vamos a modelos de esa naturaleza y tendremos que seguir debatiendo y seguir viendo si esos modelos contribuyen al desarrollo humano, que es al fin y al cabo el leitmotiv y el eje central de las discusiones del Club de Roma. El Club de Roma estamos tratando de trascender eso que en Alemania parece ser que empiezan a notar como muy cercano y muy a estudiar, que es el tema de la emergencia climática, pero también los procesos de digitalización. Tenemos que trascender la digitalización y la emergencia climática para empezar a hablar de cómo envejecen las sociedades, cómo es las educaciones del futuro o cómo va a ser las sociedades en donde los riesgos de desigualdad los hemos generado a veces nosotros. Alguna crónica incluso ha dicho que algunos de los éxitos de Alemania partieron a partir de los mini-jobs, aquellos que se previeron en la Agenda 2010, con la cual se cerró la estrategia de Lisboa. Porque la estrategia de Lisboa era una estrategia donde incluía a los pobres y a la eliminación de los pobres, y el actual secretario de Naciones Unidas lo planteaba así como primer ministro de Portugal en el año 2000,
pero en el año 2010 la agenda social de la estrategia de Lisboa había desaparecido y la agenda 2010 del canciller Schröder facilitó alguna transición hacia niveles de desigualdad y hacia niveles de precariedad laboral que han conducido a este modelo alemán que tiene claros y oscuros como todos los modelos. Y ya me callo, no digo nada más, creo que he hablado ya demasiado y Juan, te paso la palabra. Agradeceros nuevamente a todos vuestra participación en este coloquio del cual vamos a aprender mucho y vamos a intentar ver si la marcha de Angela Merkel es una marcha que a lo mejor la sintamos porque no hay esos liderazgos que Europa necesitaría para seguir contando y teniendo algo que decir en este mundo donde cada vez nos pueden orillar más. Hola, buenas tardes. Soy Juan Palop, periodista y politólogo. Y esta tarde, gracias a la confianza del Club de Roma y a Es Global, voy a moderar este debate. Soy corresponsal desde hace 11 años en Alemania, desde donde les hablo, y escribo principalmente sobre política nacional alemana, política internacional y economía. El tema de este encuentro es la retirada de Angela Merkel y los nuevos escenarios globales. Los 16 años de la era Merkel han marcado a Alemania y a la Unión Europea. Su marcha deja un hueco difícil de llenar y en un momento además crítico, por varias razones, de la pandemia al reto del cambio climático, pasando por las crecientes tensiones geopolíticas en un mundo cada vez más multipolar, con unos Estados Unidos en declive, una China abiertamente ambiciosa y cada vez más autoritaria, y varias potencias regionales con dejes autócratas, de Rusia a Irán, pasando por Turquía y la India, que tratan de proyectar poder en su área de influencia. Y para desentrañar este complejo, tenemos en esta sesión del ciclo Escenarios Geopolíticos en el 2021 a un trío de lujo. 3 mujeres periodistas que han cubierto distintas épocas de los últimos 20 años de Alemania, que conocen muy bien el país y que pueden aportar además una perspectiva internacional y española muy valiosa a este debate. En primer lugar tenemos a Ana Carvajosa, autora del libro Angela Merkel, crónica de una era y excorresponsal del país en Berlín, Bruselas y Jerusalén. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Nuestra segunda invitada es Aurora Mínguez, analista europea en Radio Nacional y excorresponsal en París y Berlín con Radio Nacional y Televisión Española. Buenas tardes, Aurora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La tercera experta es Pilar Gena, directora de Documentos TV, reportera internacional y periodista de investigación de Televisión Española. Excorresponsal en Alemania, ha publicado La potencia reticente, la nueva Alemania vista de cerca, y Angela Merkel, la canciller eterna. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos, estaba silenciada. Y para entender hacia dónde se dirige el país con mayor peso político y económico en la Unión Europea, tenemos que echar la vista primero atrás, a lo que han supuesto los 16 años de Merkel en Cancillería. Ana, la primera pregunta iría para ti. En tu libro bosquejas la personalidad poliédrica y enigmática casi de la canciller. ¿Quién es Angela Merkel y qué tiene para que después de 16 años en el poder, 2 de cada 3 alemanes sigan aprobando su gestión? Bueno, yo creo que Angela Merkel es una figura política fascinante que, como bien dices, ha cautivado a los alemanes durante 4 mandatos consecutivos. Se va del poder por su propio pie, en una salida diseñada y ejecutada por ella misma, es decir, no se va tras haber perdido unas elecciones. Y es un personaje, además de ser fascinante, es muy singular, ¿no? Primero por el hecho de ser mujer, la primera canciller que ha tenido Alemania, pero yo creo sobre todo por haber crecido y vivido parte de su vida adulta hasta los 35 años al otro lado del telón de acero. Eso la convierte en una rareza dentro de la clase política alemana, poblada sobre todo por hombres del oeste, muchos abogados, por cierto, padres de familia, y ella es una mujer del este, divorciada, sin hijos, ¿no? Entonces, esta figura es la que ha dominado los últimos 16 años de la política alemana y también de Europa, ¿no? Donde nada se ha movido sin el visto bueno de Berlín, es decir, de Angela Merkel. Aurora, ahora una segunda pregunta para ti. ¿Qué Alemania nos deja esta mujer que Ana califica de fascinante y singular? Bueno, sobre todo deja una Alemania que quiere más de lo mismo.
Los alemanes ya desde el año 2018, desde diciembre, saben que Merkel se va. Entonces lo que no quieren es muchas sorpresas, no quieren cambios fundamentales, quieren sobre todo estabilidad, quieren que Alemania mantenga más o menos su papel de gran potencia en Europa, aunque realmente también se hacen muchas preguntas de qué es lo que va a ser posible mantener de todo ello en función de qué gobierno sea el que llegue al poder. Para tranquilidad de todos aquellos que aman a Merkel, que sepan muy bien que probablemente nos vamos a tomar el turrón con ella, porque el día 26 de diciembre, cuando se celebren las elecciones, pues evidentemente al día siguiente estaremos haciendo especulaciones sobre posibles coaliciones, posibles combinatorias entre los tres partidos, porque parece que va a ser un tripartito, que van a gobernar Alemania. Y en base a cuál sea esa combinatoria, pues veremos qué tipo de administración, de nueva administración, es la que tiene que administrar el legado de Merkel. Decía hace un momento José Manuel Morán que Alemania está ensimismada. Bueno, no sé si a lo mejor está ensimismada, pero sí es verdad que está ante un horizonte lleno de una cierta cantidad de incertidumbres y sobre todo incertidumbres por el escenario internacional, que en estos momentos está muy cambiante, con esa amenaza de una China muy fuerte, muy ambiciosa. Tendrá que rediseñar también las relaciones externas con no solamente China, sino con Rusia. Angela Merkel tenía una relación muy especial con Putin, también con sus sombras y sus luces. Dentro de la Unión Europea queremos también ver si Alemania va a apostar por retornar de alguna manera a la austeridad que estaba sintetizada dentro del Pacto de Estabilidad, o si seguiremos con esta política un poco más expansiva desde el punto de vista económico. Y sobre todo tendrán también que decidir los alemanes si continúan con esta política interna que se han aplicado, que ha significado, bueno, pues como también mencionaba José Manuel, una diferencia cada vez más grande entre los ricos y los pobres en Alemania. Algunos datos son realmente bastante preocupantes, diría yo. Alemania, por ejemplo, es el país dentro de Europa que tiene el mayor sector de trabajadores pobres, de gente que cobra unas cantidades que no les permiten vivir. Es un país también que tiene un problema de infraestructuras, porque la política de ahorro y de austeridad que se llevó a cabo hasta la pandemia pues ha provocado, por ejemplo, que las infraestructuras, las carreteras, las escuelas, las instalaciones públicas estén muy necesitadas de modernización. Y sobre todo, otro dato que a mí me parece muy significativo, 1 de cada 6 alemanes, es decir, el 15,8% de la población, vive por debajo del nivel de la pobreza. Así que no pensemos que Alemania es el país donde, como se dice en España, se atan los perros con longanizas. Muchas gracias, Aurora. Y ahora una pregunta para Pilar. ¿Sigue siendo Alemania, como titulabas tú en el primer libro que dedicaste a Alemania, una potencia reticente en el escenario internacional? ¿Es un gigante económico y un enano político aún? ¿O crees que en los últimos años ha habido una evolución en este sentido? No, yo creo que no ha habido ninguna evolución en ese sentido y además no creo tampoco que se busque por parte de Alemania. Yo creo que Alemania es consciente de que es un gigante económico y que es un enano a nivel internacional. No puede competir con las otras grandes potencias, lo puede hacer a nivel económico, pero no a nivel militar, por ejemplo, porque además tampoco están dispuestos a invertir todo lo que haría falta al nivel militar como para tener esa capacidad de decisión a nivel internacional. Yo creo que son conscientes de que son la cabeza de Europa, pero como siempre se ha dicho, son unos enanos a nivel internacional. Pueden marcar Europa, la han estado marcando, la seguirán marcando, seguirán siendo determinantes junto, si funciona bien, el motor franco-alemán junto con Francia, pero ya veremos qué ocurre el año que viene en las elecciones francesas, porque yo creo que eso va a ser también determinante para saber qué postura adoptará la próxima coalición de gobierno en muchos sentidos con respecto a Europa. Alemania apuesta claramente por el multilateralismo, apuesta también claramente por el diálogo y el intentar resolver las crisis a través del diálogo, nunca por la fuerza. De hecho, no fueron a la guerra de Irak, se opusieron fervientemente a esa guerra diciendo que había que acabar la misión de Afganistán antes de meterse en cualquier otro pantano militar, y el tiempo
les ha dado la razón tanto a Schröder en su momento como a Fischer, y también Merkel, que no estaba por la labor de abrir tampoco dos campos, por mucho que todo el mundo se empeñe en decir que sí que estaba por la labor de ir a Irak. Nunca hubo una frase clara de Merkel apoyando la guerra de Irak. Lo que no le gustaba era la forma del no a la guerra de Schröder, que son dos cosas distintas. Es decir, yo no creo que Alemania... además vamos a ver, Alemania tiene un problema consigo misma. Si decidiese adoptar una postura mucho menos reticente a la hora de las intervenciones internacionales, tendría que bregar con una población que es tremendamente pacifista en ese sentido, que es una población que no quiere volver a su pasado militarista, que ha aprendido, entre comillas, la lección del pasado, y que le da cierta alergia el pensar en meter la bota militar en países extranjeros. Afganistán funcionó en el sentido de aceptaron, ya vimos cómo se tuvieron que rasgar las vestiduras los verdes para empezar, primero en la intervención en Bosnia, en los bombardeos contra Serbia, y luego en Afganistán. O sea, fue realmente rasgarse las vestiduras para unos pacifistas como los verdes. Eso sí que ha cambiado en cierto modo. O sea, ahora vemos a unos verdes mucho más decididos a participar en esas intervenciones. Vemos a unos verdes más proclives también a apoyar a la OTAN. Es decir, en ese sentido sí que ha habido un viraje, pero no creo que sea tanto como para que esa potencia deje de ser reticente, porque yo creo que es consciente de que es un gigante político, pero un enano militar. Muchas gracias, Pilar. El ex canciller Helmut Schmidt dijo una vez: quien tenga visiones debería ir al médico. Merkel es conocida como la canciller de las crisis, de la deuda, la pandemia, pasando por los refugiados, y a la vez se le ha acusado de no tener una visión ni para su país ni para el conjunto de la Unión Europea, un objetivo final estratégico hacia el que tender. Ana, ¿dónde sitúas a la canciller en este espectro del que estamos hablando entre el corto y el largo plazo? En el corto, desde luego. Es decir, ella, como dices, es una gran gestora de las crisis, pero es una política muy incremental, ¿no? Se la llama a menudo la política de los pasos pequeños. Sí que tiene claro cuáles son los principios fundamentales, que para ella son inamovibles, los principios democráticos y del Estado de Derecho, pero casi todo lo demás es negociable. Es una política muy pragmática que va construyendo en el día a día y que va intentando solucionar los problemas de los ciudadanos, pero tal vez sin esa visión, ¿no? Sin esa gran visión y sin ese gran proyecto, no se le conocen grandes reformas o profundas reformas durante sus mandatos. Es verdad que ha habido episodios y ha habido decisiones de un calado enorme, como por ejemplo la decisión del apagón nuclear tras la catástrofe de Fukushima, o no cerrar las fronteras en 2015, permitiendo la entrada de más de 1 millón de refugiados. Pero no es una política dada a los grandes discursos, las grandes visiones estratégicas. Es más una canciller de la gestión del día a día. Muchas gracias, Ana. Creo que Aurora quería comentar algo a este respecto también, ¿verdad? Sí, como he estado en diferentes periodos como corresponsal en Alemania, en los años 90 y luego del año 2006 hasta el 2014, sí podría comentaros algo. Yo viví todavía en la Alemania de Helmut Kohl. Helmut Kohl se le criticó muy a menudo porque practicaba la política del Aussitzen, es decir, de sentarte encima de los problemas a ver si los problemas se resuelven por sí mismos. Él entonces tenía una Europa bastante difícil, bastante más fácil de gestionar. No era la Europa de los 27, era la Europa de los 15, de los 18. Y Merkel, de alguna manera, es también heredera de esa filosofía de dejar que las cosas se arreglen por sí mismas, o, en este caso, de practicar otro neoverbo que se ha introducido en Alemania, y es el verbo merkeln, es decir,
de darse tiempo hasta tomar una decisión a base de muchas consultas, no dejarse llevar por los acontecimientos ni por los comentarios que se hacen en la prensa, es decir, una situación, digamos, de primero como intelectual o como persona académicamente muy formada, buscar todos los pros y los contras y después tomar decisiones. Esto le ha creado a veces, por supuesto, problemas y críticas muy agudas, pero en algunas otras ocasiones se ha demostrado lo correcto. Lo cierto es que Merkel de alguna manera se ha encontrado con esa Europa no solamente mucho más complicada, sino que cuando surgió, por ejemplo, la crisis del 2008, que Juan y yo vivimos sobre el terreno, estaba bastante claro que ningún otro líder político en Europa estaba dispuesto a ponerse al frente de quien tomaba las decisiones que sobre el momento se iban tomando, como empezar a plantearse la mutualización de la deuda, cómo podemos reforzar el euro, qué hacemos con el Banco Central Europeo, si cambia esa política de ultraortodoxia. Con lo cual, bueno, Merkel de alguna manera también ha ido evolucionando, incluso en algunos momentos, os acordaréis, ha sido acusada por su propio partido de ser socialdemócrata y de irse demasiado a la izquierda, como ocurrió, por ejemplo, cuando la famosa decisión de introducir el salario mínimo en Alemania. Muchas gracias. Creo que también Pilar quería apuntar alguna cosa a este respecto. Sí, bueno, el lema de Merkel siempre ha sido en la calma reside la fuerza. Es decir, es lo que ella ha practicado en estos 16 años. Y respecto a visiones, la pregunta es, ante todo el cúmulo de crisis que se ha ido encontrando por el camino, ¿era el tiempo para visiones o para el puro pragmatismo de solucionar las crisis que uno se encontraba de frente? A lo mejor con las visiones no se hubiese avanzado nada, porque lo que se necesitaba era resolver las crisis. Y en ese sentido, es como ha dicho Ana, ha sido una perfecta gestora de crisis. Es que yo creo que eso es lo que quizá más la define. Se ha ido encontrando una detrás de otra, desde la crisis constitucional en la Unión Europea, que fue lo primero que se encontró al llegar, aparte de tener que resolver una cuestión financiera en el 2005, que es con lo que se estrenó realmente en la primera cumbre europea. Luego vino la crisis financiera, después vino la del euro, Fukushima, los refugiados, la pandemia, ahora después las inundaciones. Es decir, es que no le ha dado tiempo más que a resolver crisis. Y no creo tampoco que ella tuviese ninguna intención de ser visionaria. Ella ha sido una pragmática y una camaleónica. Ha ido fagocitando a todos los que realmente se han aliado con ella, y lo increíble de ella, y eso yo creo que no conocemos ningún político capaz de hacer lo que ella ha hecho, es asumir políticas del aliado, o sea, del socio, hacerlas propias, y que al final incluso la población creyese que eran propias de ella y no del otro aliado. Y así los ha ido completamente fagocitando. Le ha pasado al SPD, que ahora parece levantar cabeza, y le pasó también a los liberales cuando hicieron la coalición también con Merkel. Hablando de lo camaleónica que puede ser Angela Merkel, me gustaría preguntarle a Ana por una cosa muy concreta. En la crisis de los refugiados se ensalzó a Merkel como una líder con principios, y creo que te has referido a los principios antes, ¿no? Pero ella es la misma canciller que pese a todo sigue hablando y llegando a acuerdos con Putin, con Xi y con Erdogan. ¿Cómo se pueden casar estos dos aspectos de Angela Merkel en una misma persona y que parezca coherente? Sí, bueno, yo añadiría también Hungría, ¿no? Y el Estado de Derecho en la UE, que para mí, y Polonia, resulta más sorprendente y más grave. En cuanto a China y a Rusia, se le acusa, sobre todo en el caso chino, ¿no?, de tener una política exterior muy mercantilista, y evidentemente Alemania es una potencia enfocada a la exportación y de regirse por los intereses comerciales. Pero yo creo que también, como en el caso de Rusia con el Nord Stream 2, ¿no?, el gasoducto que viene de Rusia, pero yo creo que más allá
de eso, que también es un elemento importante. Merkel es partidaria del diálogo a toda costa y casi a cualquier precio, y mantener la vía abierta del diálogo y de la negociación diplomática para ella, aunque yo creo que en el caso de China no le ha funcionado y en el de Rusia tampoco demasiado, el cambio llega a través de Durchhandel, ¿no? O sea, a través de la negociación y a través de no cerrar las puertas. Ese aspecto es uno de los que podría cambiar después de las elecciones, si los verdes, como parece, que ahora hablaremos de partidos, logran un peso suficiente en el gobierno y están dispuestos a hacer de los derechos humanos un elemento fundamental en la política exterior, en concreto con China, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer ahora, para terminar este primer apartado sobre el legado de Angela Merkel, una pregunta a las tres. ¿Ha sido Merkel una canciller feminista o no? Podemos empezar, porque creo que no es una pregunta fácil, con Aurora, por ejemplo. Bueno, Merkel ha tardado 16 años en declararse por fin feminista, solamente en el contexto de siempre que feminismo signifique igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social. Estoy citando prácticamente textualmente lo que ella dijo. Yo no creo que para Merkel el feminismo fuera una prioridad. Ella lo que tenía era que navegar en un mar de tiburones, como fue la CDU en la que se encontró, llena de machos alfas, de personas que la consideraban naturalmente un alien, y entonces, bueno, ella se defendió no tanto como mujer representativa de la mitad de la población, sino sencillamente como una mujer con enormes ambiciones que no las demostraba, que fue menospreciada por ser mujer y por venir del este, y que al final ha acabado enterrando a todos sus enemigos. Solamente poco a poco, como le ocurrió con el tema nuclear, cuando al final tomó la decisión de renunciar a la energía atómica, o cuando le pasó con el tema de los refugiados, abriendo las puertas pero cerrándolas poco después, ha ido, digamos, calentándose en ella esa supuesta conciencia feminista que le ha ido naturalmente poco a poco llamando a sus puertas con el asunto del Me Too, con el asunto de las reuniones en las que cada vez había, a lo mejor en foros internacionales, más mujeres con fuerza, y finalmente ya al final de su mandato, donde ya con 67 años ser o no ser feminista es una cuestión que ni suma ni tampoco resta nada, es cuando por fin ha dado a los periodistas ese titular: sí, soy feminista. Bueno, ahora puedes hablar, Pilar. Vamos a ver, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa, el origen de Merkel. Merkel proviene de la RDA, donde el tema de las cuotas no era un debate, donde las mujeres trabajaban igual que los hombres, al menos en teoría, donde ella creció con la idea de que si una valía podía llegar allí donde quisiera. Ella estaba limitada de todas formas por ser hija de un pastor protestante. De hecho, estudió física porque no la dejaron estudiar para ser profesora, pero a partir de ahí ella sabía que podía llegar a donde quisiera siendo mujer. No es un tema que para ella existiese. Se encuentra en la República Federal de Alemania después de vivir 35 años en la RDA con temas de feminismo que a ella le resultaban completamente extraños. O sea, a mí me contaba hace unos días Ursula von der Leyen la bronca que tuvieron, donde Ursula von der Leyen amenazó por el tema de las cuotas en una noche con que dimitía al día siguiente si Merkel no lo ponía a debate, y Merkel le tuvo que decir, bueno, espera la siguiente legislatura, por favor, a que lo preparemos. Es decir, ella no era consciente de esas necesidades hasta que no ha ido pasando el tiempo. Pero como dice Alice Schwarzer, que es, como sabemos, la feminista más veterana de Alemania y la luchadora por los derechos de la mujer, el icono de esa lucha por los derechos de la mujer en Alemania, ella me comentó en una entrevista, Merkel es el feminismo puro, porque ella ha sido la que se ha enfrentado a los hombres, ella es el ejemplo de lo que puede hacer una mujer, pero es cierto
que hay otras feministas, sobre todo las más jóvenes, que dicen que no ha hecho nada, o sea, que podría haber hecho mucho más. Pero también hay otros que dicen que los niños se preguntan si es posible que un hombre pueda ser canciller en Alemania, porque han crecido esa nueva generación solo conociendo a una mujer canciller. Es decir, yo creo que ahí también está la ambivalencia de Merkel. Y ella sí que en una reunión, cuando Máxima de Holanda comentó que feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, y que si eso era el feminismo, Máxima de Holanda dijo, ella era feminista, y Angela Merkel dijo exactamente lo mismo que ha dicho hace unos días. Entonces yo sí que soy feminista. Es decir, ella entiende el feminismo quizá de forma distinta a cómo lo entiende el movimiento Me Too, y ha tenido que aprenderlo, pero eso es porque viene del origen al que viene, es que le ha marcado. Yo creo que hay que ir a Templin y hay que ir a sus orígenes en la República Democrática Alemana para entender muchas de las características de Merkel, porque si no, no se entiende. O sea, y el tema del feminismo yo creo que es uno de ellos, pero efectivamente no ha hecho todo lo que podía haber hecho como canciller, y eso quizás sí que esté en su cuenta de déficit, porque podría haber hecho mucho más. Ana, ¿cuál es tu opinión en esta pregunta? No, brevemente, o sea, yo creo que su origen de la RDA, ella lo desmitifica en cuanto a la igualdad, como muchas otras mujeres de la RDA, porque es verdad que había una participación del mercado laboral mucho mayor, pero también es verdad que la igualdad estaba muy lejos de ser real. Esas mismas mujeres en casa trabajaban mucho más. Merkel dice, es que cuando tú mirabas a los directivos de los combinados, de las grandes corporaciones industriales de la RDA, siempre eran hombres, es decir, el poder real residía en los hombres. Pero es verdad, como dice Pilar, que ella estaba en contra de las cuotas, ella pensaba que si eras buena podías llegar a casi cualquier lado, como le ha sucedido a ella, pero también es verdad que como tantas otras mujeres poderosas, yo me he encontrado con muchas a lo largo de mi carrera, ha ido viendo a través de la experiencia que en su propia piel lo ha sufrido, y también viendo a compañeras de partido en empresas. O sea, el golpe de realidad les ha hecho darse cuenta, y también a Merkel, como reconocía recientemente, que sin una acción política decidida, la igualdad no iba a llegar, que no se podía esperar simplemente, porque si no, no llegaría. Y un último apunte, lo que decía también Pilar, yo creo que ese referente que ha supuesto Merkel, al margen de etiquetas o de autodefiniciones, para una generación de niños y niñas en Alemania, para los que tener una jefa de gobierno es lo natural, yo creo que no se debe minusvalorar. Creo que es de una importancia tremenda. Muy interesante este último apunte, y pasamos ahora ya a la segunda parte, al segundo bloque, que sería el presente, las elecciones que tendrán lugar el próximo 26 de septiembre. Este marzo entrevisté a uno de los al jefe de una de las principales empresas demoscópicas de Alemania, y estaba convencido de que en los últimos 6 meses apenas se iban a mover las encuestas, porque eso no había pasado nunca antes. No voy a decir su nombre por si acaso, porque desde entonces los sondeos han sido una auténtica montaña rusa, y en cabeza se han turnado los conservadores, los verdes y ahora desde hace unas semanas los socialdemócratas. La incertidumbre se ha convertido en la característica principal de esta campaña, por la marcha de Merkel, por la pandemia y también por las debilidades de los principales partidos y candidatos. Según los últimos sondeos, y para dar unas cifras rápidamente, los socialdemócratas lograrían entre el 25 y el 26% de los votos, seguidos por el bloque conservador, que estaría con entre el 20 y el 22%. Después irían los verdes, con entre el 15 y el 17%, la ultraderecha con entre el 11 y el 12%, los liberales con entre el 10 y el 12%, y por último, con representación parlamentaria, estaría la izquierda con entre el 6 y el 8% de los votos. Aurora, primera pregunta de este apartado para ti. ¿Puedes hacernos una rápida radiografía de la situación de los principales partidos en estos momentos? Eso en breve es difícil, pero bueno, vamos a ver. Voy a empezar por el Partido Socialdemócrata. Su lema fundamental es futuro, respeto y Europa. Es decir, que con respecto a Europa, en los 3 debates que ha habido entre los 3 candidatos, no ha habido ni una sola mención a Europa,
No ha habido ni una sola mención tampoco a política exterior, así que bueno, nos tendremos que quedar con futuro y con respeto, que es una cosa que ha llamado la atención y que yo sinceramente no sé tampoco qué significa esto, respecto a quién, a los diferentes, respecto a los emigrantes, en fin, no lo sé. Pero bueno, lo fundamental del Partido Socialdemócrata de cara a esta nueva etapa es subir el salario mínimo del 9,5% al 12%, aumentar las inversiones estatales y también otro dato muy importante, impuestos más justos. Recuerdo que en el año 1997 se eliminó el impuesto sobre las rentas más poderosas, el impuesto, digamos, de los ricos. Entonces ahora se quiere aumentar en un 5% esa tasa, esa carga impositiva para los patrimonios mayores en Alemania. Y os recuerdo otro dato muy significativo a ese respecto: el 1% de los alemanes acumula el 35% de la riqueza de la República Federal. Así que los verdes apuestan sobre todo por un tema, y es la justicia social. En eso se entienden con los verdes, naturalmente, pero ellos lo que quieren, por supuesto, poner el acento es en lo suyo, en la cuestión económica. Quieren, naturalmente, que todas esas inversiones que lleguen de Europa o esas inversiones que facilite una interpretación un poco más laxa del rigor presupuestario vayan precisamente eso, a hacer una economía más sostenible y más justa. Es verdad que los contrarios de los verdes les llaman el Verbotspartei, es decir, el partido de los que quieren prohibir cosas, no quieren que cojas el coche, no quieren que utilices los aviones, no quieren que tus niños coman carne, en fin. Pero ellos en el fondo no han cambiado, y con una gran diferencia con respecto a pasadas elecciones. Los verdes ya no están divididos. En su momento hubo una escisión entre ellos, entre los fundamentalistas y los pragmáticos. A los verdes se han modernizado y solamente tienen un punto de vista. Y el tercer grupo, que sería la CDU, bueno, pues la CDU realmente es un poco más de lo mismo, es decir, nada de alegrías presupuestarias, más o menos seguir con lo que se llama la Schuldenbremse, es decir, la imposibilidad de hacer más deudas estatales de las que se han hecho hasta ahora. Naturalmente, el COVID ha supuesto un incremento bastante importante de ese endeudamiento estatal y también del déficit, que está en estos momentos en el 4,8%, cosa que para los estándares alemanes es absolutamente tabú. Y luego, con respecto al resto de los partidos, el partido que se está, digamos, configurando como el que podría ser el hacedor del rey, es decir, el Partido Liberal, pues él, naturalmente fiel a sus principios, lo que no quiere en absoluto es subida de impuestos y, bueno, pues una política sobre todo que beneficie al mundo de la empresa y al mundo de los empresarios. Con Alternativa por Alemania, pues sinceramente no merece la pena ni que hablemos de ello. Mejor es practicar el cordón sanitario, a diferencia de otros países como, por ejemplo, este en el que vivimos. Yo quería destacar que en estas elecciones, pese a la incertidumbre, la bronca de la campaña para los estándares alemanes, claro, y la creciente fragmentación del voto, lo que hay es una lucha por el centro del tablero político. Los tres principales partidos han presentado candidatos centristas y con perfiles moderados, y esto es un valioso activo de país, especialmente en un contexto de polarización y de incertidumbre, ¿no? Y del auge de la ultraderecha en algunos países de la Unión Europea. Y esto creo que es importante también destacarlo, ¿no? De cómo se está jugando o dónde se está jugando estas elecciones o esta campaña en Alemania. Sí, pero la apuesta por la justicia social yo creo que es ahora mucho más fuerte y mucho más necesaria que en el pasado, porque todos los analistas, todos los sociólogos están poniendo el acento en que estamos creando una sociedad muy injusta, una sociedad sobre todo muy dividida como consecuencia de esos planes de austeridad que realmente hicieron que los grandes perdedores estuvieran en una masa cada vez más amplia, más creciente. Ya, pero... Pilar, ¿querías decir algo? No, respecto a lo que has comentado del centro, yo es que creo que todos han intentado un poco hacerse como la imagen del legado Merkel.
Es decir, Merkel ha sido la triunfadora, Merkel es la que todavía volvería a ganar. Vamos a intentar centrarnos también como ella, aunque como dice Aurora, hay claramente también grandes diferencias en los programas políticos, y la justicia social es uno de los temas fundamentales que hay que tener en cuenta. Pero sí que es cierto que en la imagen sí que hemos visto, por ejemplo, a un Scholz que ha intentado parecerse lo máximo posible a Merkel. Incluso ha hecho, en más de una ocasión, ha colocado las manos en forma de rombo como Merkel. Es decir, ha intentado quitarle esa parte a Armin Laschet, que era el que suponíamos que iba a heredar, entre comillas, el legado Merkel, y que le ha salido completamente el tiro por la culata. Sin embargo, Scholz, que no esperábamos esa remontada, sí que está haciéndose con muchas de esas características, aunque luego el contenido no tenga nada que ver, porque no tiene nada que ver el programa de la CDU con el programa del SPD, pero sí que en ese imaginario sí que ha adoptado ciertas características de Merkel. Y luego yo creo que ha estado jugando con un plus también, que es el de ser el vicecanciller. Y por un lado le podía perjudicar, pero da la impresión de que le está beneficiando de alguna manera. Vamos a pasar, como os veo muy interesadas, directamente a los candidatos. Alemania es el país donde, como decíais antes, ante todo, nada de experimentos, ¿no? Creo que decía Aurora algo parecido. Por eso se pensó en un primer momento que el conservador Armin Laschet era el perfecto sucesor, ¿no? Por venir del mismo partido de Angela Merkel y por compartir esos rasgos centristas y consensuales. Luego se quiso ver que era la candidata verde, ¿no? Annalena Baerbock, por ser mujer, la que quizá podía reemplazar a Merkel, y ahora resulta que es el socialdemócrata Olaf Scholz quien mejor encarna ese continuismo, ¿no? Ese centrismo, racionalismo, la calma y el pragmatismo que caracterizan de alguna forma a Angela Merkel. Ana, ¿es Scholz en ese sentido una especie de Merkel 2.0? No, yo no creo que sea Merkel 2.0, pero evidentemente trata de emularla durante la campaña. Luego habrá que ver después en qué queda todo, porque sabe que es la fórmula ganadora, la que ha funcionado durante 16 años y la que han elegido los alemanes. O sea, esa manera de acaparar la centralidad política y ha sido la fórmula ganadora, ¿no? para seducir a las mayorías sociales. Es cierto que Scholz representa al ala más centrista de su partido. La ejecutiva del SPD no está con él, está mucho más a la izquierda que Olaf Scholz. Están muy callados porque han visto que con él, oye, a lo mejor triunfan, ¿no? Después de años en caída libre. Veremos qué pasa si se forma gobierno y lo que le piden a cambio. O sea, el partido está lejos de estar unido. De hecho, Scholz se trató de presentar en 2019 para dirigir el partido y acabó derrotado porque le consideraban, bueno, aparte de una persona sin carisma, Scholzomat lo llaman, ¿no? En Alemania, una especie de autómata que estaba demasiado a la derecha para el SPD de hoy, ¿no? Con respecto a las bases. Y entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que tiene mucho de táctica electoral y que es verdad que algunos rasgos de personalidad pueden ser similares a los de Merkel, pero solo algunos y muy superficiales. Muy bien. Volvamos ahora la vista a Laschet. Pilar, ¿qué ha fallado para que Laschet se convirtiese en un lastre para su partido? Un partido que lleva, el bloque conservador, que lleva casi 2 décadas dominando las encuestas y que contaba hace apenas medio año con ganar las elecciones sin esforzarse mucho. Primero, yo creo que le ha fallado el carisma, o sea, no ha hecho una campaña electoral nada atractiva. Creo que la famosa imagen, por mucho que se intentó tapar, de cuando se estaba riendo mientras el presidente del país, Steinmeier, estaba mostrando su solidaridad y las condolencias con las víctimas de las inundaciones, lógicamente también pasó factura, no nos engañemos. Luego, yo creo que ha querido emular a Merkel también sin ser Merkel, y en él se ha notado demasiado, pero yo creo que sobre todo es que
le ha fallado. También recordemos una cosa, en las elecciones de Renania del Norte-Westfalia iba también muy mal en la recta final y fue Merkel, cuando apareció, la que consiguió que remontase. Si recordamos, es lo que están intentando hacer ahora en esta última semana. También es cierto que Merkel ha estado muy ajena a Armin Laschet. Yo creo que todo el mundo se esperaba una mayor implicación de Merkel en la campaña electoral de Laschet, y Merkel se ha mantenido muy al margen hasta esta última recta final, cuando ha visto que se hundía la CDU. O sea que hemos pasado de un 32, me parece que había hace apenas un año o en el 2020, a un 21-22%, que es ahora le toca la caída libre a la CDU en lugar de al SPD. Y luego creo que habría que ver también lo que ha significado que aparezcan otros dos políticos como Annalena, que cometió el error del currículum vitae en el momento clave, y como Scholz, que le han dado quizá otro matiz y otro carisma a la campaña. Laschet está completamente gris. Es como un convidado de piedra. Incluso lo hemos visto un poco en los debates, ¿no? Que Annalena llevaba muchas veces la voz cantante, otras veces Scholz, y él aparecía como el invitado de piedra, por mucho que luego las encuestas hayan dicho que era el segundo, ¿no? No se correspondía quizá esas encuestas a lo que realmente veíamos en imagen, ¿no? Yo creo que ha fallado sencillamente la campaña, el carisma, el planteamiento, la falta de atractivo, y luego creo que la imagen de las risitas durante las inundaciones creo que también ha pasado factura en una parte de los posibles votantes. Aunque vamos a ver, porque realmente esto anda muy revuelto, como decía, como te comentaba el jefe del Instituto de Demoscopia, que me imagino quién es exactamente, que también lo aseguraba hace unos meses. Una última pregunta ahora para Aurora. ¿Cómo es Annalena Baerbock, la candidata de los Verdes, y por qué crees que se ha desinflado tanto en los últimos meses? Porque en marzo, cuando presentó la candidatura, llegó a liderar las encuestas los Verdes, ¿no? Claro, ante dos candidatos varones sin carisma, pues ella, con un par de vestidos bonitos que se ponga, pues evidentemente puede ganar. Ella es una mujer joven, tiene 40 años, tiene realmente en fin, su currículum vitae es bastante sencillo. Lleva solamente 8 años en el Parlamento, no ha ejercido, digamos, como ciudadano privado fuera de la carrera, digamos, parlamentaria. Y ha cometido algunos pequeños errores, no solamente haber escrito un libro con citas que no eran originales, también se le olvidó de declarar unos 20.000 millones de euros que había recibido por trabajos al margen de su labor como parlamentaria. También ella, en fin, introdujo algunos elementos imaginativos en ese currículum que es, como digo, bastante corto. Yo creo que Annalena Baerbock es en estos momentos un enigma, es decir, el hecho de ser mujer tampoco creo que signifique un punto en positivo, sino bueno, la asunción de que el Partido Verde en Alemania tiene mucho que decir y mucha fuerza, estuvo ya en el gobierno. A mí me parece, por ejemplo, muy sintomático que en el resto de Europa prácticamente no exista ningún partido verde con la fuerza de los alemanes. Y ella se ha puesto al frente de ese partido, supongo que apostaron por el hecho de ser mujer, pero creo que el segundo del partido es una persona que tiene muchísima más talla intelectual y mucho más peso político, pero él ha optado por dar una marcha atrás. Y veremos en el momento en el que llegue el gobierno. Desde luego ella no va a ser en ningún caso ministro de Finanzas, será una ministra del Medio Ambiente, siguiendo, por cierto, los pasos de la propia Angela Merkel, que primero fue ministra de Familia y después ministra de Medio Ambiente con Helmut Kohl. Pilar, una pregunta para ti ahora. ¿Crees que la elección de uno u otro, o que gane uno u otro de los tres principales candidatos, supondría grandes diferencias en política exterior y política europea? Me gustaría, por ejemplo, hablar de las relaciones con Estados Unidos,
del trato a Rusia y China y compararlas un poco con lo que ha hecho en estos últimos años Angela Merkel. Vamos a ver, va a depender sobre todo si, por ejemplo, bueno, los links que parece que lo descartamos probablemente, la rojo, verde. Hombre, yo creo que con los verdes en el gobierno sí que va a haber cambio respecto a la petición de tema de derechos humanos. O sea, creo que se va a ser mucho más duro, por ejemplo, en el tema de China, en el tema de Rusia, también en el tema interno europeo de los derechos humanos y de los derechos cívicos en Hungría y Polonia, por ejemplo. Yo creo que ahí los verdes sí que van a insistir en que cambie algo, ¿no? Los socialdemócratas también. Ahí sí yo creo que sí que va a haber un giro, pero sin embargo sí que pienso que hay varios anclajes en la política exterior alemana que no van a cambiar. Uno son las relaciones transatlánticas, que todos sabemos que por razones obvias nunca han cambiado y siempre son muy determinantes para los alemanes, aunque creo que el tono con los americanos no va a ser tan amigable como hasta ahora, después de lo que ha pasado en Afganistán y de que se ha visto que el multilateralismo de Biden no es tal multilateralismo como todo el mundo había creído o había pensado. Creo que ahí sí que va a haber algún movimiento, aunque nunca se pondrán en peligro esas relaciones transatlánticas. Respecto a Europa, vamos a ver, dependiendo de quién esté, sí que podemos ver quizá una mayor flexibilidad en cuanto a la austeridad y el tema de la mutualización de la deuda. Es decir, vamos a poder seguir por ese camino o sencillamente se va a parar. Con un Armin Laschet yo creo que no, que mantendría un poco el camino de Merkel de decir esto ha sido excepcionalmente, ha sido con ocasión de la pandemia, pero que nadie se haga ilusiones de que la mutualización de la deuda va a seguir en la Unión Europea. Creo que los verdes y el SPD sí que abrirían un poco más la puerta a esa posibilidad, pero hay muchísimos retos donde yo creo que la política alemana exterior va a seguir muy parecida. Va a seguir siendo importante para ellos porque es que es fundamental el tema económico, el tema de la defensa de los intereses económicos alemanes, tanto en Europa como en el resto del mundo. No creo que arriesguen, por ejemplo, pueden arriesgar algún punto, pero no van a arriesgar todos los tratados, a lo mejor con China, solo por razones de derechos humanos. Y lo hemos visto, el pragmatismo alemán ahí también va a imperar, esté quien esté, pero es verdad que habrá otro discurso respecto a China y respecto a Putin. No sé quién, si ha sido Ana o Aurora, el tema de Putin. Las relaciones probablemente con Putin no van a ser las mismas porque, digamos, esa amistad, odio que se tenían los dos, Putin y Merkel, eso desaparece. Ninguno, ni Scholz, ni Annalena, si Annalena llegase a ser a lo mejor ministra de Exteriores, pueden hablar en ruso con Putin. Eso era algo que Merkel podía hacerlo y eso le daba también un plus ante Putin. Ahí yo creo que también van a cambiar cosas y veremos qué pasa con el Nord Stream 2, claro, que ese es uno de los grandes temas pendientes. Vamos a pasar, que nos adelantamos un poco, vamos a pasar ya al último bloque que sería el futuro, ¿no? Lo que va a ser el próximo gobierno y sus retos. Empecemos con las posibles coaliciones. Es evidente que volverá a ser necesaria una coalición de gobierno en Berlín para garantizar una mayoría en el Bundestag y las encuestas apuntan a que hay varias combinaciones aritméticamente viables. Por ejemplo, una gran coalición de conservadores y socialdemócratas, pero con los socialdemócratas liderando esa gran coalición. Y después habría varias combinaciones que tienen dos características, o serían tripartitos y tienen dos características comunes. La primera, ninguna tiene precedentes a nivel federal y la segunda, ninguna parece fácil de lograr y fácil de mantener
por las diferencias programáticas entre los distintos integrantes. Hablo, por ejemplo, de una alianza de socialdemócratas y verdes con los liberales, o de conservadores y liberales con los verdes, o la que estábamos hablando antes, un tripartito de izquierdas o progresista con socialdemócratas, verdes y la izquierda. Ana, quería preguntarte en primer lugar, ¿cuáles crees que son las coaliciones más probables y qué papel van a jugar los que son ahora los dos partidos bisagra, por llamarlos de alguna forma, que serían los verdes y los liberales en las negociaciones que se van a abrir a partir de las elecciones? Claro, justo era lo que iba a comentar, ¿no? A raíz de lo que decía Pilar, los liberales, que hasta ahora no habían salido en política europea, evidentemente, si Lindner, el líder de los liberales, se hace con el Ministerio de Finanzas, que es su gran obsesión, eso podría suponer malas noticias para el proceso de integración, para la culminación de la unión bancaria, para la redefinición de las reglas fiscales que va a venir en los próximos meses en Europa, cambiaría sustancialmente la ecuación si es Lindner o si es Habeck, de los verdes, ¿no? Que también es otra hipótesis que se baraja. Ahora mismo, a la vista de las encuestas, la coalición semáforo y la coalición Jamaica, como lo llaman en Alemania, parecen las más viables, ¿no? Que sería el SPD con liberales y verdes, o CDU con liberales y verdes. Hay que recordar que la última vez, en 2017, se intentó formar esta coalición jamaica de los conservadores con los verdes y con los liberales. Los conservadores y los verdes se entendieron muy bien, fueron negociando, porque también hay que recordar que después de las elecciones en Alemania empiezan unos acercamientos y unas negociaciones muy detalladas de lo que va a ser el programa de gobierno de los siguientes años. En la última ocasión tuvo 175 páginas, o sea, y se tardó 172 días en formar gobierno, o sea, son procesos muy complejos. No hubo... O sea, no trascendieron grandes incompatibilidades entre los verdes y la CDU. Es verdad que era Merkel, o sea, eran otros verdes y era otra CDU, pero los que dieron la espantada fueron los liberales. Es verdad que esta vez ya con ese precedente parece que no van a poder permitirse semejante espectáculo otra vez, pero van a exigir un precio, tanto los liberales como los verdes, en materia climática, ¿no? O sea, uno de los temas que es acelerar el fin del carbón en Alemania, previsto para 2038, desde luego estará sobre la mesa. El tema de la flota automovilística libre de emisiones también. O sea, habrá una serie de asuntos que dependerá mucho de quién entre en el gobierno y también con qué fuerza, con qué porcentaje de votos, o sea, cómo acabe al final, cómo acaben los verdes y cómo acaben los liberales. Estamos hablando de quién va a ocupar el Ministerio de Finanzas, de quién va a ocupar la Cancillería, y esto da para una pregunta para Aurora. ¿Qué coaliciones crees que serían más beneficiosas para la UE y en particular para España? ¿Quién crees que le beneficiaría a España más que estuviese en el gobierno en Berlín? ¿Qué tipo de coalición? Yo creo que para España, sobre todo, y para la Unión Europea también, sería mejor una coalición en la que no estuviera la CDU. Yo creo que este partido está en un momento de bajón emocional y de bajón de ideas y de bajón de personajes, digamos, fuertes con perfil. Yo creo que Europa y España también necesitaríamos una Alemania renovadora, es decir, lo contrario del Weiter so, es decir, de seguir igual que siempre. Creo que sería bueno por varias razones. Primero, porque el diktat de la austeridad, ahora, a medida que pasa el tiempo, vamos viendo que fue un grave error estratégico que introdujo en Europa una serie de lastres, y sobre todo de lastres sociales, que justamente ahora los socialdemócratas van a intentar de alguna manera superar, van a intentar volver otra vez a la política de que sí, de que hay que endeudarse, no a tontas y a locas, pero sí, digamos, de una manera inteligente, que tenemos que volver otra vez a poner en marcha una Europa que ofrezca perspectivas de futuro, sobre todo a los jóvenes.
no se hablan en las campañas electorales de los parados, pero es cierto que existen parados y sobre todo que en Alemania existe gente pobre. Hace falta también una política comprometida de verdad y no de palabra en el tema ecológico. Ahí los verdes naturalmente pueden ser una muy buena opción. Yo personalmente os confieso que no tengo ninguna simpatía para el Partido Liberal. Me parece que es un partido fundamentalmente egoísta que defiende a una cuota de población alemana, los que se llaman los que viven bien y los que ganan bien, es decir, profesiones liberales fundamentalmente. Creo que ellos no son representativos ni tampoco lo que en estos momentos se necesita para resolver los grandes problemas del país, pero por otra parte soy consciente de que el partido de la izquierda aportaría tales problemas y tales dificultades, sobre todo con sus cuestionamientos de la OTAN, de la Unión Europea, en fin, no les veo en una coalición de gobierno, aunque estén, digamos, gobernando desde hace tiempo en la ciudad-estado de Berlín. Así que, bueno, me doy por contenta si en la futura coalición están presentes los socialdemócratas y los verdes. Y luego ya, pues, lo que sea será. Es decir, podemos esperar hasta 6 meses, como ocurrió en el año 2017-2018, hasta que se decidan a formar gobierno y con un programa, como decía Ana, de casi 200 páginas. Precisamente sobre el tripartito progresista o de izquierdas, quería preguntarle a Pilar, porque la derecha está jugando mucho esta carta en los últimos días de alertar sobre los riesgos de que se conforme este tripartito que está funcionando en la ciudad de Berlín y que tiene opciones de reeditar en las elecciones regionales que también se celebran el 26 de septiembre. Aquí en Berlín tiene opciones de reeditar, de conseguir un segundo mandato. Y no sé si tú la ves esta coalición a nivel federal tan problemática para Alemania y para la Unión Europea. Vamos a ver, depende también, como siempre, de la coalición que luego se forme y del acuerdo al que lleguen. Todos tienen que ceder en un momento determinado y a lo mejor el no a la OTAN y todas las partes negativas que consideramos de los Die Linke, de los Vote Schocken, en el tema de la política exterior, quizá sean tamizados si a ellos mismos les interesa entrar en ese tripartito. Pero también es cierto que en temas sociales, que en temas de justicia social, van mucho más allá de lo que pueda a lo mejor aceptar un SPD o incluso los verdes, que los verdes son, entre comillas, mucho más conservadores económicamente que el propio SPD y, por supuesto, están años luz en ese sentido de Die Linke. Es decir, y luego sería romper un tabú que se ha mantenido durante todo este tiempo y que a lo mejor hay una parte incluso del SPD, la más moderada, que a lo mejor no aceptaría y que luego le podría pasar factura en nuestras elecciones. Es decir, hemos visto que Scholz no se decanta por nada en el tema de... Él no ha dicho que estaría a favor de un Rot-Rot-Grün, o sea, de un rojo-rojo-verde, primero porque eso podría hacer que una parte del partido, si dice vamos a votar, vamos a ir directamente a esta coalición, se decante por otro partido o se decante directamente por votar a los Linke. Es decir, él no lo tiene nada claro. Yo no creo tampoco que fuese grave. Creo que el cordón sanitario a la alternativa por Alemania hay que seguir manteniéndolo, eso está muy claro, pero creo que Die Linke ya ha hecho un ejercicio de democracia y de comportamiento y respeto democrático durante 30 años ya que llevamos con Die Linke como para que siga siendo un tabú a nivel federal. Pero es verdad que todo dependerá al final de los porcentajes y de cómo se les pueda realmente implicar y hacer partícipes y respetuosos con lo que luego se firme. Pero creo que sí que ya tienen una madurez política donde quizá a lo mejor ya conviene quitar ese cordón sanitario, sobre todo porque, como has dicho, ya se ha aprobado a nivel regional y ha funcionado. Ningún tripartito va a ser fácil, eso parece claro. Quería pasar ahora ya a los desafíos que va a afrontar el próximo gobierno alemán, sea cual sea. Ana, una pregunta para ti.
¿Cuáles crees a nivel interno que van a ser esos retos que va a tener que confrontar el próximo gobierno? De la ralentización económica al cambio climático, la inestabilidad política, ¿cómo lo ves? Bueno, de la política exterior ya hemos hablado bastante, pero desde luego la creciente volatilidad internacional es algo con lo que van a tener que lidiar, quieran o no, con mayor o menor retraimiento. Sabemos que los primeros meses van a ser muy difíciles, va a ser los meses de formar gobierno y quien gane, el nuevo canciller, tendrá que forjar su nueva identidad, alejado de la alargadísima sombra de Angela Merkel. Y eso desde luego no lo van a poder obviar, ¿no? Pero dentro de Alemania yo creo que el cambio climático, la emergencia climática va a ser la prioridad en un país en el que, pese a Angela Merkel a habérsela considerado la canciller del clima, ha arrastrado los pies, como decíamos antes, el retraso del fin del carbón como fuente de energía ha lastrado los compromisos climáticos de Alemania, que tiene emisiones per cápita más elevadas que la media de la UE y que de España y Reino Unido. Y quien esté va a tener que adoptar una política muy decidida, y como además probablemente estarán los verdes en el gobierno, desde luego va a ser una prioridad. Pero también las inversiones públicas, sobre todo porque hay un atraso descomunal, sobre todo en digitalización, como ya también hemos comentado, ¿no? En infraestructuras, en educación, son asuntos que han quedado de manifiesto, sobre todo también durante la pandemia, ¿no? Que ha ejercido un poco de cuarto de revelado, donde los niños no se podían conectar a internet, los profesores no tenían correo electrónico, o sea, una cosa impensable, ¿no? Y quien llegue tendrá que hacer frente a todos esos desafíos y también, como decía Pilar, al tema de la extrema derecha. O sea, el resto de partidos aboga por mantener el cordón sanitario, pero a nivel local, sobre todo en el este, las fronteras a menudo se difuminan. Y la extrema derecha más violenta está en auge y xenófoba, como ha alertado el ministro de Interior, es la mayor amenaza ahora a la que se enfrentan, y desde luego están infiltrados en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la policía, y quien venga desde luego tendrá que afrontar ese reto interior también. Muchísimas gracias, Ana. Una última pregunta para las tres, antes de pasar a las preguntas de la audiencia. ¿Creéis que la Unión Europea va a quedar huérfana con la marcha de Merkel? ¿Quién creéis que podrá suceder como líder del bloque a la canciller? ¿Creéis que asumirá rápidamente el próximo canciller o la próxima canciller esta posición? ¿Será Macron, sin embargo? ¿O como proponen algunos, vamos a ir hacia un mecanismo de equilibrios así asimétricos, ¿no? En el que se vayan haciendo coaliciones puntuales para temas concretos y que ya no va a haber un líder tan claro dentro de la Unión Europea? No sé quién quiere empezar a hablar. No sé si Aurora, por ejemplo, que la veo ya ahí dispuesta. Sí, no voy a expresar mi opinión, pero sí un sondeo interesante que dio a conocer hace muy pocos días el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, en el que se planteaba justamente esto a un panel, digamos, europeo. Se les preguntaba si preferían que fuera Macron o Merkel o el sucesor de Merkel la persona que estuviera al frente de Europa, y lo cierto es que un 14% veían solamente a Macron, es decir, que todavía Merkel iba a estar sobrevolando la escena política, aunque ella haya dicho por activa y por pasiva que no quiere ningún otro cargo. Quiere decir, la herencia de Merkel, sobre todo quién sea la persona que reciba esa herencia de Merkel, va a estar muy presente en Europa, mientras que Francia se encuentra en estos momentos en un proceso electoral. Las elecciones son en el mes de abril. Hay en estos momentos muchos candidatos y no está al 100% claro que Macron vaya a convencer al electorado. Lo vamos a ver también en los próximos meses, porque este otoño se presenta también enormemente caliente en las calles de Francia. No sé si Pilar quería ahora dar su opinión al respecto. Primero, yo creo que hay que esperar
a la formación de la coalición de gobierno para ver, todos pensamos que el canciller va a ser Scholz, pero también hay que esperar a qué ocurre en Francia. Yo creo que una personalidad como Merkel va a ser muy difícil de olvidar y también de sustituir, con lo cual probablemente vamos a pasar un poco a lo que has dicho, creación de alianzas en momentos claves y determinados sobre temas concretos, al menos hasta que alguien pueda posicionarse realmente. No creo que Scholz pueda agarrar la herencia de Merkel en Europa y resituarse como si fuese el sucesor de Merkel. No, porque no tiene ni el carisma que no lo tiene Merkel, pero no tiene tampoco ese pragmatismo que tuvo Merkel, y recordemos que también a Merkel le costó. O sea, Merkel, cuando llega en el 2005, está rodeada de gente como Chirac, como Tony Blair, o sea, de los grandes de Europa. Ella era la pequeñita, la novedad, la gran novedad, pero que todo el mundo recibió con cierto escepticismo, ¿no? De quién viene aquí de Alemania, después de los que hemos tenido, el Gran Kohl y el populista, pero también seguro y macho de Schröder. Viene una Merkel desconocida a enfrentarse con aquellos grandes estadistas como podían ser Tony Blair o Chirac, o grandes políticos más que estadistas. Retiro la palabra estadista. Y a ella le costó varios consejos europeos y un par de años el coger esa posición que cogió después y que se convirtió en la referencia en Europa, pero también porque los franceses se fueron hacia atrás, dieron un paso atrás respecto a Europa. Entonces, ella consiguió posicionarse ahí. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que esperar, y mientras se va construyendo estas nuevas, primero la coalición que pueda salir, y luego vamos a ir viendo las alianzas que se construyan hasta ver quién emerge. Macron, pues veremos si gana. A lo mejor si gana, coge una estatura política mayor que le permita ser un poco, entre comillas, el líder europeo. Pero va a ser muy difícil de reemplazar. Son 16 años. Es que son muchos. Es mucho tiempo. La canciller eterna, decías tú, ¿verdad? En el título de tu libro. Ana, ¿querías tú también aportar algo a esta última pregunta? No, simplemente que sí, que evidentemente Macron, sobre todo en campaña, intentará llenar ese hueco, que habrá un periodo de transición, pero que probablemente habrá, como comentabas también, una situación de suma cero, ¿no? y de distinta cooperación, se moverán las fichas, pero que en un primer momento va a ser muy difícil llenar ese hueco, porque Merkel, o sea, son 16 años en los que ha sido la líder de facto de la Unión, es la persona en el Consejo Europeo, además, que tiene una capacidad para tejer compromisos con los grandes y con los pequeños, tanto sus partidarios como sus detractores, te lo cuentan, ¿no? Impresionante, es la memoria histórica, ya sabe a quién llamar, en qué momento llamar, tiene todos los teléfonos y la consideran además una negociadora fiable, es decir, se fían de su palabra, ella sabe qué país ha cedido en determinada negociación y por lo tanto sabe que 2 años más tarde hay que recompensarle. Todo eso se va y se empieza de cero. Entonces, evidentemente, los equilibrios van a cambiar, por lo menos, eso, como decimos, durante un primer periodo, al margen de quién venga, que tendrá que irse forjando su papel en el Consejo, ¿no? Que crecer en el cargo, ¿no? Que era lo que decía Ana-Elena Barbock al principio cuando se presentó. Vamos a empezar ya con las preguntas de la audiencia, que han llegado unas cuantas, y leo la primera que creo que nos ha entrado. Robert Tornabel pregunta si el nuevo gobierno mantendrá los tipos de interés negativos que apoyó Merkel contra la opinión del Bundesbank, que era el nuevo gobierno de coalición. Se refiere a la política, a dejar hacer al Banco Central Europeo o al permitir las políticas monetarias expansivas
para ayudar en momentos de crisis como la crisis de la deuda o la crisis ahora de la pandemia. No sé quién querría empezar. De momento, el Banco Central Europeo lo que ha dicho es que va a mantener la política expansiva hasta diciembre, a la espera de que, entre tanto, llegue ya un gobierno, o más o menos se vea en el horizonte un gobierno alemán. Hasta ahí es donde podemos leer. Más de eso, no. A ver, hay una segunda pregunta. Aquí Antonio Pomares pregunta, con esta pandemia, también en clave económica parece, con esta pandemia ha cambiado de dirección la forma de actuar, la rigidez económica, a la necesidad de inversión y para un máximo desarrollo, sobre todo en los países del sur. Pregunta si los nuevos dirigentes alemanes o el nuevo gobierno podría seguir el camino que ha iniciado con la pandemia Angela Merkel o si esto, como comentabais antes, es solo una cosa puntual. Dependerá al final del gobierno que se forme. O sea, si está la CDU en ese gobierno, probablemente va a intentar parar esa, y lo mismo los liberales, esa política expansiva. Si están los verdes y los socialdemócratas como fundamentales y consiguen imponerlo, pues puede ser que sigamos, pero no con tanta política expansiva. Merkel lo dijo, o sea, tampoco nos hagamos la ilusión de que si hubiese seguido Merkel, hubiese seguido esta política expansiva. Ella lo repitió una y otra vez. Se trata de un hecho puntual y veremos si esta política sigue. Es para hacer frente a la crisis de la pandemia, donde todos tenemos que salir juntos, porque si no todos nos hundiremos juntos. Entonces, va a depender, es que aventurar ahora el tema de la deuda, el tema de la mutualización, el tema de la expansión, es que va a depender de quién esté y que acuerden también en el programa de la coalición. Y ahí no va a ser lo mismo que estén los liberales que no estén, por ejemplo, que esté la CDU o que no esté la CDU. Hay que tener en cuenta que esos acuerdos de coalición tan detallados, como decía Ana, son entre varios partidos y que va a haber obligatoriamente que hacer compromisos para llegar a un acuerdo conjunto y que todas las partes queden relativamente contentas. Dice María Irigoyen Pérez, si la pandemia y sus consecuencias van a influir mucho en la intención de voto y qué candidato podría dar respuesta a los actuales problemas de la ciudadanía. Los sondeos pueden marcar tendencia, pero a día de hoy, ¿qué candidato despierta mayor confianza entre los alemanes? No sé si Ana, por ejemplo, quiere hablar. Bueno, pues las encuestas dicen que Olaf Scholz, ¿no? De hecho, como candidato, le saca una ventaja tremenda al resto de candidatos y también es la opinión que se ha expresado tras los 3 debates que ha habido. La pandemia ha ocupado, la pandemia y sobre todo las restricciones a los ciudadanos ha ocupado un lugar muy importante en esta campaña entre bueno, la gente los partidos que abogan por posiciones más restrictivas y los partidos más a favor del laissez-faire, ¿no? Dependerá también un poco de qué pasa con la pandemia, cómo evoluciona el virus este invierno y las nuevas mutaciones y si dan pie a nuevas restricciones. A ver, otra pregunta que teníamos aquí de la audiencia. Habla Richard, no da apellidos. ¿Creéis que es suficiente el nivel de inversión pública de Alemania para prepararse para el futuro? ¿Se invierte bastante en digitalización y descarbonización? Pilar, que mueve la cabeza. No, es que es lo que estamos diciendo. Ese es el gran error o lo que siempre hemos mitificado de Alemania, y cuando uno está allí se da cuenta de lo que falta en infraestructuras, en digitalización. Es que recuerdo todavía que en el año 2000, final del siglo pasado, principios de tuvieron que No se oye. Vale, ahora creo que ha habido un problema con mi línea, sí estaba yo. Vale, tengo otra pregunta aquí de una persona que se identifica como Carlos, tampoco de apellido.
¿Qué papel contempla Alemania tras el previsible relevo de China por Estados Unidos como potencia hegemónica, en el caso de que se trate de un relevo pacífico, a lo que parece que Estados Unidos sigue sin estar dispuesto, y menciona el caso reciente del submarino nuclear australiano? No sé si Aurora quiere hablar de este asunto. Bueno, yo creo que si tenemos en cuenta lo que ha sido la trayectoria de viajes de Angela Merkel a China, que había por lo menos 2 cada año, quiero pensar que esa política, probablemente por razones económicas, va a seguir siendo igual de frecuente ese contacto, y también con vistas, no sé si Alemania se puede poner en mediadora en las tensiones que han surgido en los últimos tiempos, pero sí es verdad, por ejemplo, es muy elocuente el silencio de las autoridades alemanas precisamente ahora, después del enfado tremendo que se han cogido los franceses después de esta alianza que han creado americanos, australianos y británicos para defenderse de China. Desde todos los puntos de vista, y considerando que hoy por hoy China es la potencia, digamos, más ambiciosa y más brutal dentro de todo el panorama global, Alemania está obligada a entenderse con China, no solamente por razones económicas, sino porque sencillamente está poniéndose al mismo nivel de interlocución que los Estados Unidos. Pregunta un espectador que no se identifica si creéis que la salida de Merkel va a tener algún efecto, dice, en el programa del Brexit. Entiendo que en las relaciones bilaterales de la Unión Europea o de las alemanas con Reino Unido, o del bloque de la Unión Europea con Reino Unido. Si esto, el cambio en la Cancillería, puede tener alguna repercusión en estas relaciones. Yo creo que el Brexit ya es una realidad. Y además pasa por una relación con la Unión Europea como tal. No recuerdo que ninguno de los partidos lleve nada del Brexit en el programa electoral, y si no han hablado de Europa, mucho menos han hablado del Brexit. Es verdad que se acusa a Merkel, los más críticos, de que con su política de puertas abiertas contribuyó también en parte al voto a favor del Brexit, pero más allá de eso, yo creo que eso pasa directamente por la Unión Europea. No creo que cambie mucho. Otra cosa es el tema de las relaciones bilaterales Reino Unido, Alemania, pero eso hay que ver también de nuevo qué tipo de coalición de gobierno se crea, pero no creo que cambie mucho con Merkel o sin Merkel, o con una coalición u otra. Otro espectador, Jaume Suau Puig, pregunta: ¿qué margen de crecimiento ven ustedes en los próximos años al populismo de derechas? Entiendo que en Alemania. ¿Hasta qué punto el agravamiento de las desigualdades sociales en el país no pueden constituir un factor a tener en cuenta que modifique el escenario político actual? ¿Alguien se lanza? Aurora, por ejemplo, que es la que más ha hablado, creo, de... O bueno, Ana tenía por ahí la mano levantada. Sí. Adelante. No, el tema de la extrema derecha es muy, muy interesante. En esta campaña tocan un techo, como decíamos, de 11%, 12%, que es un porcentaje menor que lo que consiguieron en 2017, cuando entraron por primera vez en el Bundestag, con 12,6% de los votos. Y por un lado han demostrado, sobre todo en tiempos de pandemia, que son un partido protesta y son incapaces de ofrecer soluciones a los ciudadanos, a pesar de que se han intentado subir al carro en contra de las restricciones de la pandemia y antivacuna, pero eso tiene un techo electoral muy, muy claro. Y luego, por otro lado, hay unas divisiones internas que desangran al partido, ¿no? Las fricciones entre los que les gusta llamarse más moderados y más radicales dentro del partido, bueno, es algo que llega al electorado. Y en cuanto a los problemas sociales, o sea, es verdad, pero también es verdad que todas las encuestas, y eso también se vio muy claro en 2017 con Schulz, que hizo su campaña con el tema de la justicia social, que en Alemania eso también tiene un techo, ¿no? La preocupación en esta campaña ha crecido mucho más a lomos de Scholz y su discurso,
pero cuando se les pregunta a los alemanes por su nivel de bienestar, es sorprendente que es una abrumadora mayoría, ¿no? Pese a las bolsas de pobreza y a los asuntos pendientes. Pero es una pobreza relativa tras más de una década de bonanza y de crecimiento económico, que no es comparable con otro tipo de pobreza. Y de todas maneras, Alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana, no hace tanto hincapié en las cuestiones sociales como en las cuestiones identitarias, sobre todo en el este, y el resquemor de esa reunificación ejemplar, pero también dolorosa para muchos ciudadanos que no encontraron el reconocimiento suficiente por parte de sus vecinos del oeste. Pilar, también querías hablar. Adelante, Pilar. Yo quería añadir una cosa. Vamos a ver, creo que, como ha dicho también Ana, la Alternativa para Alemania ha tocado techo electoral. En cualquier caso, lo que ha hecho es aglutinar a todos los grupúsculos y partidos de extrema derecha que siempre ha habido en Alemania. Es decir, ese 10-12% es el que desde los años 90 todos los sociólogos siempre decían es la tendencia a la extrema derecha o la extrema derecha. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado los NPD, los DVA, los DGU, etcétera, encontraron un mismo partido y lo unieron en la Alternativa para Alemania. ¿Cuál es el riesgo de la ruptura que puede haber dentro de la Alternativa para Alemania? Que volvamos a una violencia en las calles, que volvamos a atentados graves de extrema derecha. Recordemos que entre el año 90, o sea, la unificación, y el año 2000, hubo 100 muertos por violencia de extrema derecha. No hemos tenido esa cantidad de víctimas, gracias, y menos mal, durante todos estos años, a pesar del movimiento populista y ultraderechista de la AfD en las calles. Es decir, lo veíamos en las calles, pero luego no se ha plasmado, y eso ha sido algo positivo, en atentados de extrema derecha. Al menos no en la misma cantidad en la que hubo en los años 90. En los años 90, ir a determinados lugares del este era un riesgo. Estaban tomados completamente por neonazis. Moverte por allí, yo recuerdo hacer un documental sobre esos cachorros del nazismo, era tremendamente arriesgado. Había pueblos tomados por la extrema derecha, pero por esa extrema derecha juvenil. Entonces, eso es lo que quizá ha unado de alguna manera la Alternativa por Alemania durante estos años. Por supuesto, no ha tenido nada que ofrecer, no ha gestionado nada, se ha visto el fracaso, y yo el riesgo que veo es que a lo mejor eso acabe llevando a lo mejor a los más violentos dentro de esa Alternativa por Alemania a cometer atentados, y en ese sentido creo yo que hablaba Scholz y hablaban otros de los candidatos respecto a que era más arriesgado que a lo mejor el islamismo radical, aunque yo sigo pensando que el terrorismo yihadista es mucho más peligroso a largo plazo también. Aurora, creo que querías apuntar algo también a este respecto. Sí, todos los años se hace público en Alemania un informe de la Oficina de Defensa de la Constitución, y año tras año se pone de manifiesto que el terrorismo de extrema derecha o las actividades de extrema derecha siguen creciendo, además con el componente de antisemitismo. Es muy probable que los militantes, los nietos de esos cachorros a los que se hacía referencia a Pilar de los años 90, consideren que Alternativa para Alemania se ha convertido ya en un partido más del establishment, que ya no les representa, que se ha de alguna manera aburguesado. Y me parece muy interesante lo que acaba de decir Pilar en cuanto a la posibilidad de que vuelvan a surgir grupúsculos violentos, extremadamente violentos. Todo dependerá de quién va a ser el futuro ministro del Interior. Es cierto que con el actual, el líder demócrata cristiano bávaro, esa, digamos, tolerancia y más o menos convivencia con la extrema derecha
ha dado, bueno, unos frutos de una cierta tranquilidad, pero estoy segura que con un gobierno mayoritariamente progresista, la extrema derecha va a volver otra vez a pedir, digamos, paso y a poner de manifiesto que siguen adelante y que se siguen sintiendo igual de amenazados que siempre. Siempre van a buscar un odio y sobre todo van a buscar un miedo a explotar. Para ellos es simplemente buscar el objeto de hostilidad, pero esa extrema derecha está presente y sobre todo si avanzan en las elecciones francesas también sus colegas Marine Le Pen y compañía o ahora con Éric Zemmour, creo que vamos a tener un nuevo auge, una nueva posibilidad de una Alemania con un componente gris nada descartable. Un pequeño apunte, si me permites. Adelante. No, o sea, que yo sí que creo que la presencia en la calle no es como en los años 90 lo que decías, ¿no? Lo que llamaban los años de los bates de béisbol, que a mí también me tocó correr detrás de los neonazis, o delante más bien. Pero no hay que olvidar que asesinaron a Walter Lübcke, un político de la CDU, hace 2 años, por apoyar la política de refugiados de Merkel, que la infiltración, como decíamos antes, en las fuerzas de seguridad es evidente y clara y masiva, que trataron de tomar las escaleras del Reichstag durante una manifestación en un alarde de poder y de asertividad no vista hasta ahora. Hablando, por ejemplo, yo con un ex neonazi, me explicaba que para ellos AfD se han vuelto muy pragmáticos. Ellos votan a AfD y además, de alguna manera, les legitima su discurso. O sea, tenerlo en el Parlamento es un paso muy significativo y, por lo tanto, muy peligroso. Se incautan armas de exsoldados, o sea, hay un clima y una actividad clandestina, violenta por parte de la extrema derecha muy preocupante hoy, ahora. O sea, es un reto al que Alemania va a tener que hacer frente. Vamos a terminar con una última pregunta del público. Francisco Javier Gallego os pregunta, ¿quién consideráis que es más europeísta, si Scholz o Laschet? No sé si quiere empezar Pilar, por ejemplo. No sabría qué decir. Teóricamente los dos se declaran europeístas y los dos partidos son europeístas. Es que ahora veremos hasta dónde llega su europeísmo o qué consideramos desde el otro lado europeísmo. A lo mejor se puede matizar aquí qué se entiende por europeísmo en Alemania, que a lo mejor tiene una connotación mucho más pragmática que lo que entendemos en España. No sé si alguien se aventura a tocar este punto. Yo creo que Alemania está anclada en la Unión Europea como aquello que la salvó de su desastre histórico. Por lo tanto, no está puesta en duda la Unión Europea como tal, como podemos pensar en otros países, pero más allá de eso, que es un principio, lo mismo que las relaciones transatlánticas, ese europeísmo entre los grandes partidos no está puesto en duda, ni nunca lo pondrán en duda, porque es la cuestión es hasta dónde están dispuestos a llegar en lo que hemos hablado, mutualización de la deuda y otros temas que quizá nosotros consideramos que marcan más el europeísmo no de Alemania, ¿no? Aurora. A lo mejor la pregunta tiene que ver también con si queremos una Europa multipolar con varias capitales gestionando los grandes dosieres o si queremos repetir la historia de una Alemania dirigida una Europa dirigida a Alemania que practica el ordocapitalismo o practica, en fin, una vía democrática socialdemócrata, que es la que estamos viendo, por ejemplo, que se vuelve a imponer en los países nórdicos, ¿no? Y que tal vez, pues no sé, veremos en Francia. Anne Hidalgo acaba de presentar su candidatura. Bueno, es una señal de que algo también de la izquierda quiere volver otra vez a primera fila en Francia. Pues hasta aquí el debate sobre el legado de Angela Merkel y las elecciones que tenemos en 7 días, ¿no? En Alemania, que decidirán el curso de los próximos años, tanto en Alemania como en la Unión Europea. Quería agradecer, para terminar, a las 3 ponentes, a nuestras 3 expertas, por sus valiosas contribuciones, también al Club de Roma y a Es Global,
por habernos dado esta plataforma para hablar y a las más de 300 personas que se han apuntado para seguirnos en este debate. Muchísimas gracias. Gracias a Pasamos la todos palabra también. a José Manuel Morán. Gracias. Pasamos la palabra para que cierre José Manuel Sí, Morán. muchísimas gracias por su asistencia y les emplazamos a que el día 4 de octubre hablaremos de China, dado que ustedes han empezado a hablar como potencia que quiere ser hegemónica y que yo creo que lo va a ser en muy poco tiempo. Hablaremos también de esa Unión Europea después de las elecciones alemanas y antes de las elecciones francesas para ver si siguen por la senda de hamiltoniana que parecían haber emprendido o vuelven hacia atrás. Hablaremos también del Mediterráneo y dónde quedaron las primaveras árabes y finalmente acabaremos el año, si es posible, hablando de los bienes globales y su próxima gestión en un mundo donde hemos puesto en cuestión el multilateralismo solo en 3 meses. Hemos pasado de la euforia de los 100 días de Biden, si recuerdan, y de aquel que iban a acercarse a un modelo de estado del bienestar, a esta situación de desconcierto y de confusión en que nos ha sumido la atropellada salida de Afganistán y también esa nueva alianza en el sur del Pacífico que nos pone en cuestión si realmente el mundo ya, aquello que decíamos hace años, de que iba a girar hacia el Pacífico, es que ya está girado. Y nosotros seguimos sin enterarnos porque seguimos pensando que Europa sigue siendo el centro del mundo cuando a lo mejor los mapas tendrían que ponernos ya en una esquina. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a ti, Juan, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Y cuídense mucho y nos vemos en muy pocos días para hablar de China y de esa democracia autoritaria que parece ser que quieren construir gracias a la inteligencia artificial y al control de los medios telemáticos. Muchísimas gracias a todos.